Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les mostraré cómo dibujar un rostro usando solo 5 colores. Usaré una hoja blanca de papel bond y estos colores escolares marca Pelican. Aunque tengo esta caja de 36 colores, solo estaré usando estos 5, que bien podrías encontrar en cualquier set de 12 colores de cualquier otra marca. Este tutorial lo hice especialmente para quienes tengan muy pocos lápices de colores o que no cuenten con el color durazno para dibujar un rostro con colores. Aunque hay otras combinaciones que podría elegir de un set reducido de 12 lápices para dibujar piel de cualquier tonalidad, para este tutorial elegí los 3 primarios más el negro y el violeta para un tono de piel clara. Básicamente el tono de la piel será la combinación del rojo, el violeta y el amarillo. Al combinar el rojo y el amarillo podemos obtener diferentes tonos de anaranjado, variando la saturación de las capas de uno u otro color. Combinándolos con el violeta podemos obtener tonos medio marrones, apropiados para diferentes tonos de piel. Aplicando la teoría del color que les expliqué en el video anterior, en la parte de los complementarios, el azul es complementario del anaranjado. Al combinar estos anaranjados con el azul o con el violeta, obtendríamos tonos marrones. Recuerda que el violeta se forma de combinar el rojo y el azul. Es como si a estos tonos anaranjados le estuviera agregando poquito más rojo y poquito más azul. Podemos agregar más capas de uno u otro color hasta lograr el tono que queramos. Ahora te sigo explicando, pero ya sobre el rostro. Comenzaré con las sombras de la nariz usando el color violeta. Podría haber usado el rojo o el azul, pero no el amarillo. La idea es usar un color de tono medio oscuro que nos ayude a irle dando forma a la nariz. O sea que la forma de la nariz se vaya haciendo muy evidente. Y con el amarillo casi no se notaría. Como siempre iré aplicando capas suaves o medio suaves para ir dando volumen de poco a poco y lograr un tono de piel que me parezca adecuado respecto a la imagen de referencia, también de poco a poco. Ahora voy a difuminar con algodón estas primeras capas para cubrir completamente el papel. Bien, podría continuar sin difuminar, aplicando capa tras capa hasta saturar aún más el papel, pero esta vez así lo haré, difuminando. Para darle más consistencia o solidez a la piel, seguiré agregando capas de uno y otro color. Apliqué un poco de azul para formar un tono medio ocre verdoso, que iría bien si quisiera un tono de piel medio amarillento. Pero lo que necesito es un tono de piel durazno o salmón, por eso apliqué más rojo. Hasta aquí me agrada el tono de piel que he conseguido. Me parece que la nariz tiene buen volumen, buena consistencia, me gusta esa textura algo grumosa, así podría dejarla, pero decidí difuminar para ver si podía lograr un acabado más suavizado. Como la consistencia de los colores es algo polvosa, al difuminar sí se suaviza un poco, pero también se lleva color. Así que preferí aplicar más capas para retocarla y que me quedara como antes de difuminarla. Para este lado de la cara comenzaré con una capa suave del rojo, tratando de que quede lo más uniforme posible.
Si quieres aplicar algún tramado, pues adelante. En este caso no es mi intención, así que procuraré que no me quede rayado. Al igual que con la nariz, para darle más consistencia a la piel, aplicaré nuevamente el rojo, el amarillo y el violeta, marcando más el área del rubor, por ahora solo con el rojo. No me gusta cómo va quedando la textura de la piel, así que voy a difuminar, aunque al hacerlo me lleve algo de color, simplemente iré agregando más capas. Cómo vaya quedando la textura de la piel puede ser muy variable, dependerá del tipo de papel que estés usando, de cómo estés aplicando las capas de color y del tipo de color que estés usando. En mi caso, no sé si notes cómo se marcan algunas rayitas. Lo que sucedió es que aunque tenía varias hojas lisas debajo de esta, se me marcó un poco la textura rayada de esta madera y pues no me había dado cuenta. Así que ojo con eso, asegúrate de que no haya nada texturizado debajo de tu hoja de trabajo, a menos que intencionalmente quisieras que se marcara la textura. Toda esta parte la puedes encontrar en tiempo real aquí en el canal. Para esta área que se ve muy amarilla, si le agrego más rojo va a tomar un tono anaranjado muy fuerte o muy rojizo. Así que voy a neutralizar un poco el amarillo usando su color complementario, el violeta. Trata de usar tu propio criterio, ve si te gusta el tono de piel que has logrado, si te gusta la textura o el acabado de la piel, si te gusta la consistencia, ve que la cara no se vea plana, si has logrado un buen volumen y decide si das por terminada el área o si prefieres continuar trabajando en ella. Yo esta parte la voy a dar por terminada y aquí voy otra vez repitiendo el mismo proceso. Para el cabello combinaré el negro, el rojo y el amarillo para que me dé un tono café oscuro. Este cabello sería como cabello castaño oscuro. Al combinar colores me es difícil dejar el brillo en blanco desde el principio, así que optaré por marcar los brillos con un borrador. Para entender más sobre combinaciones de colores, te recomiendo muchísimo que veas el video anterior en donde les explico muchas cosas importantes e interesantes sobre la teoría del color. Listo amigos, espero que este video les haya sido de utilidad. Bye.